La obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal. Es catalogada una enfermedad crónica perjudicial para la salud de los seres humanos. Su aparición se traduce en un incremento de peso y en presencia de enfermedades asociadas. Hoy, en Salud en Casa, conoceremos cuáles son los riesgos de la obesidad y, por supuesto, cómo tratarla. Bienvenidos. En días pasados en Santiago de Cali se llevó a cabo el primer Summit de Obesidad, evento que permitió reunir expertos nacionales e internacionales, referentes médicos y científicos que dominan el tema de la obesidad. Médicos de Canadá, Brasil y de diferentes ciudades de nuestra región participaron en este evento de talla internacional. Martín Vázquez, médico internista, endocrinólogo de la ciudad de Medellín, y el doctor Oscar Rosero, médico internista, endocrinólogo, experto en metabolismo y obesidad, conversaron con Salud en Casa y contaron todo sobre la obesidad, causas, riesgos y tratamientos del paciente obeso. Estamos viviendo una verdadera epidemia de obesidad en nuestro medio. En Colombia, el 56% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Y esto ha aumentado dramáticamente en los últimos 10 años. Cada día tenemos más personas que tienen sobrepeso u obesidad. Crece y crece día a día e incluso en los niños es aún más dramático porque de pasar de niños desnutridos, hoy en día estamos pasando una epidemia contraria y es niños colombianos con obesidad. La obesidad puede clasificarse de distintas maneras, en función del criterio que se establezca. Una de las clasificaciones más empleadas es en función de la distribución de la grasa corporal, en la que existen 3 categorías. La obesidad se clasifica en 3 grados. Obesidad grado 1, cuando el índice de masa corporal, que es la relación de la estatura con el peso, supera el 30. Obesidad grado 2, entre 35 y 40, y hablamos de obesidad mórbida u obesidad grado 3, cuando es mayor de 40 este índice de masa corporal. Cualquier persona que se descuide por un periodo prolongado de tiempo podría sufrir obesidad, pero hay personas que están más propensas a llegar a este punto. La obesidad, como la gran mayoría de enfermedades, puede tener una propensión genética. Uno lo ve, hay familias donde se gana peso con más facilidad que en otras, hay personas que no ganan peso. Sin embargo, aunque la genética juega un papel importante, los factores ambientales tienen una mayor importancia que la misma genética. Para saber si una persona sufre de obesidad, los médicos harán una evaluación clínica con el peso, la estatura y el índice de masa corporal. Digamos que en términos generales el índice de masa corporal sigue siendo muy válido para saber si una persona tiene obesidad o no. Sin embargo, sabemos que no es perfecto. Una persona que hace mucho ejercicio y tiene una gran masa muscular puede ser muy pesada, pero no tiene exceso de grasa. Esa persona no debería ser considerada obesa. Caso contrario, tenemos personas muy flaquitas, pero con una barriga inmensa a punta de grasa que se debería considerar obesa y tiene alto riesgo de complicarse debido a esa grasa que tiene a nivel del abdomen. Si padece de obesidad, es importante que acuda a un médico para cambiar sus hábitos de vida y optar por unas prácticas más saludables, una alimentación equilibrada y practicar ejercicio, que cada día son los mejores aliados para gozar de una buena salud. Al regresar, conoceremos cuáles son los riesgos de la obesidad para el ser humano. Diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares e incluso cáncer pueden ser las complicaciones de la obesidad. Tener sobrepeso u obesidad genera muchos riesgos para la salud de los seres humanos. Por ello, los especialistas continuamente trabajan en investigaciones que mejoran la calidad de vida del paciente obeso. Por el solo hecho de ser obeso, podemos tener complicaciones mecánicas, problemas articulares, rodillas, tobillos, columna, podemos tener problemas obstructivos en la respiración y se da la apnea del sueño. Y hay problemas metabólicos como la diabetes, la hipertensión, el riesgo de sufrir un infarto, inclusive dolores de cabeza, hipertensión endocraneana. Podríamos hablar más de 100 enfermedades debidas a la obesidad y digamos que casi todos los órganos se pueden ver afectados por tener más grasa de la que deberíamos tener. Existe una relación directa entre los triglicéridos y la obesidad, sobre todo aquella obesidad visceral o central. Mientras más grasa tenemos a nivel abdominal, más se incrementan los triglicéridos y el colesterol bueno suele disminuir, generando una relación poco favorable que lleva a la aparición de infartos.
Lastimosamente, las personas que tienen exceso de peso y exceso de grasa no descansan bien en la noche. Ese exceso de grasa hace que la respiración mientras se duerme no sea buena. Cuando nuestros músculos se relajan, esa grasa obstruye el paso del aire a través de nuestra vía aérea, haciendo los ronquidos y que la persona no duerma bien. Incluso aunque la persona sienta que durmió profundamente toda la noche, nuestro cerebro sufre en esas circunstancias y hace microdespertares, es lo que llamamos la apnea del sueño. Esas personas comienzan a tener problemas durante el día, cansancio, se quedan dormidas, no se concentran bien y hay otra serie de efectos, dolores de cabeza, aumento de la presión arterial, inflamación constante de nuestro cuerpo debido a que no hay un descanso ni un sueño reparador, porque la obesidad impide esto. Este exceso de grasa corporal va envolviendo órganos y tejidos del cuerpo. Cuando comenzamos a acumular grasa, debería acumularse esa grasita en el adipocito, que es la célula destinada para eso. Pero cuando es en exceso, ya no cabe, entonces se va para otros órganos. Se va para el hígado, por ejemplo, y da hígado graso, que lleva a la destrucción final de nuestro hígado. Se va para el páncreas, se va para el músculo, se va para todos los tejidos y los invade, generando daño en ellos. O sea, la grasa debería estar dentro del adipocito, pero cuando está en exceso, invade lo demás y nos genera daño. Así como hay consecuencias físicas, es muy común que las personas que tengan exceso de peso desarrollen problemas psicológicos, de autoestima o acoso en la vida escolar y laboral. Hay estudios que muestran cómo la sociedad en general rechaza a los pacientes con obesidad. Para elegir a alguien en un trabajo, muchas veces se discrimina a la persona que tiene obesidad, porque erróneamente se piensa que no es capaz de cuidarse a sí mismo y mucho menos va a cuidar una compañía o una empresa. Por todo esto y muchos más factores, es que el paciente obeso pierde calidad de vida. Psicológica y físicamente se ven afectados y además, contrario a lo que muchas personas creen, están mal alimentados, malnutridos. Nada más lejano que esa creencia de que gordito es igual a buena nutrición. Es todo lo contrario. La mayoría de los pacientes con obesidad tienen exceso de algunos alimentos que generalmente no nutren, antes desnutren, ¿sí? Y les faltan nutrientes valiosísimos que generan una malnutrición, una desnutrición, aunque tengamos mucho exceso de peso y mucho exceso de grasa. Hablar de obesidad y pensar solo en exceso de alimentación como una de sus causas es demasiado simplista. Son muchos los factores asociados a esta enfermedad. Aunque hay un balance energético, obviamente mientras más comemos podemos tener un balance energético positivo, pero hay que considerar allí también el gasto de energía en nuestra actividad cotidiana, en el ejercicio, el metabolismo, que es la cantidad de energía que gastamos en el día a día, que puede ser influenciada por múltiples factores, enfermedades, medicamentos, los alimentos que consumimos no por mucho, sino por tóxicos. Hoy en día consumimos una cantidad de químicos en los alimentos diarios que se han demostrado que son dañinos para nuestro organismo. Inclusive hoy hablamos de la microbiota, que son las bacterias que viven en nuestro intestino, que allí deben de estar. Y algunos alimentos procesados son una especie de antibiótico, destruyen esas bacterias buenas, proliferan las malas y favorece la aparición de la obesidad. Tradicionalmente se ha pensado y se ha escuchado que la persona que sufre de la tiroides se engorda y esto no es tan real. Es una creencia que tenemos de hace 50 o 60 años, cuando los problemas tiroideos llegaban a estadios muy finales. La realidad de la vida es que la tiroides influye poco en la ganancia de peso. Una tiroides mal controlada no nos genera más de una ganancia de un 3% de peso corporal, que no es mucho. Entonces es difícil de explicar una obesidad por culpa de un problema tiroideo. Cuando los especialistas reciben un paciente con sobrepeso u obesidad, es fundamental que lo pese, le mida su estatura para obtener el índice de masa corporal. También debe evaluar su cintura para saber la cantidad de grasa abdominal y asimismo realizar una indagatoria sobre su estilo de vida y su comportamiento. Al regresar estará con nosotros el doctor Óscar Rosero, médico internista, endocrinólogo, especialista en metabolismo y obesidad y director médico de Balance y Control de Peso. Seguimos en Salud en Casa y en este momento hacemos contacto con el doctor Óscar Rosero. Él es médico internista, endocrinólogo, especialista en metabolismo y obesidad y director médico de Balance Control de Peso. Doctor, qué gusto tenerlo en nuestro programa. Bienvenido. Hola Liliana, muchas gracias por la invitación. Doctor, primero hablemos un poco de cuáles serían los tratamientos para la obesidad.
Es una pregunta muy importante. Yo quiero que todos nos quede el mensaje que el sobrepeso y obesidad se debe tratar como una verdadera enfermedad. No se trata de una condición, es una verdadera enfermedad. Y como toda enfermedad, requiere de estrategias terapéuticas que deben ser graduales. Quiero decir con esto, que si estamos empezando o no tenemos un sobrepeso muy marcado, yo puedo inicialmente cambiar mis hábitos de vida, mejorar la actividad física, ajustar un poco mi vida, mi alimentación, para lograr controlarlo. Pero si ya estoy en un siguiente nivel, en donde ya mi peso está un poco más alto, en donde yo ya percibo que por más dieta que haga, que por más ejercicio que haga, no estoy logrando los resultados que yo quiero, voy a dar un siguiente paso, y ese siguiente paso es la adición de medicamentos que me ayudan a controlar la ansiedad, que me ayudan a perder peso, como una ayuda a los cambios de estilo de vida. Pero si ya estoy demasiado adelante y si ya tengo un peso muy importante, un índice de masa corporal o una adiposidad muy alta, pues ya debo dar el siguiente paso, y el siguiente paso va a ser una cirugía para obesidad o una cirugía considerada como una cirugía bariátrica. Doctor, usted lo ha dicho, a la obesidad hay que tratarla como una enfermedad. Y como toda enfermedad, entonces incluso el cambio de alimentación, una dieta, debe ser guiada por especialistas. Es claro. Ahora, el problema es que el sobrepeso y la obesidad está en el 60% de la población en Colombia. Que el 60% puedan tener acceso a un especialista va a ser muy difícil. Entonces es muy difícil para nosotros como especialistas llegar a recomendar esto. Lo que hacemos es, y lo que yo hago en particular, es dar recomendaciones en general que estoy segurísimo que si las cumplimos vamos a cambiar el panorama de muchas personas. Si quieres, ahora más adelante te doy cuáles son esas 5 recomendaciones que podemos seguir. Doctor, de una vez, demos esas 5 recomendaciones. Espectacular, y yo soy un convencido de que con estas 5 cosas vamos a lograr cambios sustanciales en nuestra vida. Lo primero, evitar completamente el consumo de azúcares, mieles o panelas. El elevado contenido calórico del azúcar me significa una gran cantidad de calorías que mi cuerpo no va a saber qué hacer con ellas, y él sí sabe que las va a convertir en grasa. No las voy a gastar, pero él sí sabe que las va a convertir en grasa. Evitemos las azúcares, panelas y mieles en exceso. La cantidad justa, según la Organización Mundial de la Salud, no son más de 25 gramos. Eso es muy poco, 3-4 cucharaditas al día máximo. En segundo lugar, y muy importante, que está muy de moda, los jugos. Los jugos no son tan naturales como parecen. Apareció una publicación reciente, de hecho la revista Circulación Nacional nos lo mostró en un artículo muy bueno esta semana. Los jugos son muy altos en calorías y no son una buena alternativa, así sean naturales. Un estudio demostró, por ejemplo, que un vaso de jugo de naranja en la mañana incrementaba el riesgo de diabetes en un 20%, y el peso lo incrementaba en 5 kilos en 2 años. Es decir, una tendencia que es natural se convierte en perjudicial para el peso. Tercer punto muy importante, supremamente importante, evitemos lo frito. Cada que yo frito un alimento, multiplico por 3 las calorías que tiene ese alimento. Si mi alimento tenía 100 calorías como una papa y lo frito, ya multiplico por 3 y son 300 calorías. El cuarto punto muy importante, evitemos a toda costa los productos de panadería refinada. Tortas, postres, mucha panadería va a significar muchas calorías que mi cuerpo no va a saber qué hacer con ese exceso de calorías. Y en quinto lugar, algo que suena como contraproducente, y es los cereales, las granolas. Desafortunadamente no es una buena alternativa si yo quiero controlar mi peso. En exceso realmente nos puede llegar a hacer daño. La moderación es la clave. Si yo sigo estas 5 recomendaciones, créanme que revisando etiquetado y revisando la vida voy a tener una solución mucho más fácil de control de peso, aplicable y viable en mi vida diaria. Buenas recomendaciones. Doctor, ¿el ejercicio hace parte del tratamiento para el control de la obesidad? Es indispensable. Ahora hay que tener en cuenta que el gasto calórico del ejercicio no puede ser demasiado, o sea, no va a ser demasiado alto. Quiero decir con esto, que yo puedo ir a un gimnasio 1 hora y quemar 200, 300 calorías, pero que esas 300, si me las estoy consumiendo cuando salgo del gimnasio, no estoy haciendo absolutamente nada. Lo que a mí me va a generar pérdida de peso es disminuir o aumentar el consumo de calorías para poder compensar, ¿sí? Ejemplo, si yo voy al gimnasio durante 30 minutos, 40 minutos, quemé 300 calorías, pero cuando bajo del gimnasio me como un café con un pan de queso, etcétera, y consumí 400 calorías, no hice nada porque me llevé 100 de más de las que estaba. Entonces el ejercicio funciona, pero no es una muy buena forma de quemar demasiadas calorías. Es mucho más en el contexto, bajo el aporte calórico, hago ejercicio desde luego, porque el ejercicio sí sirve para algo muy importante, y quiero hacer énfasis en esto. Yo tengo mi metabolismo. Mi metabolismo es la cantidad de calorías que mi cuerpo gasta diariamente. Ese es mi metabolismo. El ejercicio hace que mi metabolismo no caiga con la edad.
Cuando yo me envejezco y muchas personas dicen, oiga doctor, es que yo ahora como lo mismo pero me engordo más. Pues claro, tu metabolismo, tu cuerpo gasta menos calorías que las que gastaba a los 20. ¿Qué vas a hacer con el ejercicio? Que en lugar de caer, se mantiene en el tiempo. Eso es la importancia del ejercicio. No veamos como la única salida para el control de peso, no, pero sí como una herramienta para poder mantenerme incluso cuando pierdo peso. Doctor, ahora lo escuchaba y digamos entonces que hay algunos errores que se cometen cuando se quiere adelgazar o perder peso. ¿Cuáles son estos? Son muchos. Lo primero, creer que porque algo es natural es inocuo. Hablábamos del jugo de naranja, hablábamos de muchos cereales, etc. Entonces lo primero es eso. Lo segundo es creer que solo con una medida voy a lograrlo. Entonces voy a creer que solo con ejercicio lo voy a lograr o voy a creer que solo haciendo dieta lo voy a lograr. Necesito confluencia de los dos. Esto suena repetido, esto suena lo mismo, pero es que es lo que hay. Punto muy importante, no nos confiemos de las píldoras mágicas. El INVIMA cada tanto saca mensajes, cada tanto nos dice, oiga, pilas, prohibido, salido del mercado. Estas píldoras que promocionan como mágicas no son mágicas, contienen componentes escondidos, sibutramina, sustancias tóxicas que han inducido mortalidad en Colombia y en otros países. Eviten las soluciones milagrosas, que eso no va a funcionar. Creo que lo más importante aquí que debemos entender es, si yo quiero mantener el peso que tengo hoy, debo comer lo que mi cuerpo necesita. Eso se llama metabolismo. Yo puedo calcularlo, hay calculadoras por internet, tú googleas cómo calculo mi metabolismo, metes datos y él te da tu metabolismo. Cuántas calorías tú tienes. Si tú quieres engordar, comes más de lo que tu cuerpo gasta. Y si quieres adelgazar, comes menos de lo que tu cuerpo gasta. Si vas a comer menos, por favor, consulta con un experto. Cuando ya tú quieres buscar algo mucho más específico, consulta a un experto al margen de las recomendaciones que ya di. Si yo quiero bajar 10 kilos, búscate a alguien que te asesore, porque lo otro, y otro frecuente es que quitamos grupos nutricionales. Entonces, que la dieta de la proteína, entonces quito los carbohidratos. No, eso no está bien. Que la dieta de la fruta. No. Yo tengo que tener los 3 grupos nutricionales siempre. Proteínas, carbohidratos y grasas. Lo que hago es que disminuyo la cantidad para tener la cantidad de calorías que me va a permitir perder peso, por supuesto acompañado de un plan de actividad física controlado, que no es para adelgazar, sino para mantenerme saludable, para que mi metabolismo se mantenga bien y sentirme con ganas de cuidar mi figura. Un estudio demostró que cuando yo hago ejercicio, tengo la sensación de que me estoy cuidando y me motiva aún más a cuidarme en la alimentación. Otro beneficio del ejercicio. Doctor, ¿y en qué momento ya hay que optar por un tratamiento quirúrgico? Definitivamente, como te decía, son escalas. Entonces, la primera escala del peso es cuando yo puedo controlarlo con alimentación y con ejercicio. La siguiente escala es cuando necesito adicionarle un medicamento porque necesito ayuda. Y la última escala es cuando el índice de masa corporal, que es la relación estatura-peso, está por encima de 40. Cuando está por encima de 40, definitivamente el camino más viable es la cirugía bariátrica. Y esto soy enfático. Me consultan muchos pacientes que llegan con índice de masa corporal de más de 40 pidiéndome una dieta para bajar de peso. Tengo que ser lo suficientemente honesto. Para un índice de masa corporal de más de 40, probablemente la sola dieta y el ejercicio no va a ser suficiente. Se van a frustrar, van a sentir que no fracasaron. Es que ya su cerebro, su organismo está diseñado para mantener ese peso. El siguiente paso es una cirugía bariátrica. Ahora, esa no es la solución definitiva, porque si a mí me operan, tengo que controlar mi alimentación para toda la vida, porque vuelvo y recupero el peso que perdí después de la cirugía. Y muchos necesitan medicamentos después de la cirugía para controlar el impulso del apetito, para controlar la necesidad de comer, para evitar reganar peso pues rápidamente después de una cirugía bariátrica. Doctor Óscar Rosero, médico internista, endocrinólogo, especialista en metabolismo y obesidad y director médico de Balance Control de Peso. Gracias por habernos acompañado hoy en Salud en Casa. Muchísimas gracias a ustedes y les quiero hacer una invitación. Síganme en redes sociales como Dr. Óscar Rosero. En YouTube, mi canal de YouTube, Dr. Óscar Rosero. Todo esto que les acabo de contar, allá lo pueden mirar. Tengo una colección de más de 50 videos explicando punto a punto de cómo llevar una vida saludable. En Facebook, Dr. Óscar Rosero, en Instagram, Dr. Óscar Rosero, y encantado de contestar preguntas, lo que ustedes quieran. Yo soy un nativo digital, no soy nativo, ya soy viejito, pero me creo nativo digital y me encanta contestar por redes sociales sus preguntas, porque creo que es la forma más eficiente de impactar, como yo decía. Yo no puedo llegar a todos en consulta. Yo digo, consulta no funciona. Funciona es llegarle a miles de personas con mensajes claros, sencillos, que lo puedan aplicar. Y muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Cuando ya se es diagnosticado con obesidad, es necesario que se sigan indicaciones médicas, tanto en aspectos físicos, alimentación, ejercicio, como en la parte emocional. Si usted tiene sobrepeso u obesidad, siga estos 8 pasos que recomiendan los especialistas. Manténgase activo.
Coma sano. Controle su peso. Beba suficiente agua. Realice un chequeo médico por lo menos una vez al año. Mantenga la comida chatarra o basura fuera de casa. Coma 5 veces al día porciones pequeñas de alimentos nutritivos. Y por último, controle sus emociones. Estas pueden volverse aliadas en el manejo de la obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad 1.200 millones de personas tienen problemas de sobrepeso u obesidad. Es importante que si está dentro de este grupo, reciba atención médica inmediatamente, para así evitar las complicaciones propias de la enfermedad. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.